Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Gracias a Dios por las alabanzas. La verdad que después de esas alabanzas, realmente creo que la prédica pues ya viene, pues ya Dios preparó sus corazones, ¿no? Así que vamos a continuar con el capítulo 7. Nos habíamos quedado ahí un poco, hecho una pequeña transición para dar tiempo al tiempo de Semana Santa. Vamos a continuar. Regresamos a la serie de prédicas que tenemos en el Evangelio de Lucas, Vivir en el Poder del Espíritu Santo. Voy a pedirles si me acompañan en oración para dejar este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablando a través de mí, que yo solamente pueda ser un instrumento y que realmente pues sea la bendición de Dios la que llegue a sus oídos. Oremos. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias por todo tu amor, tu misericordia, Señor. Tu soberanía en nuestras vidas, Padre, y gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder tener tu palabra, Señor, en nuestro idioma, Señor, que podamos tener, Señor, espacios, Señor, que podamos tener lugares, Señor, templos, Señor, en los cuales nosotros podemos escuchar tu evangelio, Señor. Que podamos escuchar tu palabra misma, Señor, y que esa palabra, Señor, sea viva, transforme nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, que podamos nosotros, Señor, mostrar esa transformación, Señor, que sea evidente, Señor. Que no solamente sea algo bonito para escuchar o algo bonito para hablar, Señor, sino que realmente vaya transformando nuestras vidas, Señor. Que nuestra vida se asemeje más a la vida de Cristo, Señor. Que podamos tener, Señor, ese privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y a escudriñar tu palabra, Señor. Y que esa palabra, Señor, esté siendo viva en nosotros. Dejo esta petición en tus manos y te ruego, Señor, que me uses como instrumento en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a la prédica de hoy. Se titula La compasión de Jesús ante una fe que lo maravilló. Realmente es una fe, diríamos, tal vez un poco común. Lo vamos a descubrir un poco más adelante. Vamos a ir directamente a la palabra. Si me pueden acompañar a Lucas 7. Y vamos a leer juntos. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Jesús sana al siervo del centurión. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. El siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a Jesús unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le conceda esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo, y por eso ni siquiera consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo: a este ve y va, y a otro ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Como pueden ver, estamos hablando de realmente una fe poco común. ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe como esa? Realmente hemos entendido quién es Jesús, hemos entendido quién es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces quisiera tal vez hacer un poco de contexto, ¿verdad? Realmente Lucas en su Evangelio presenta en este pasaje específico algo más del carácter de Jesús como Mesías. Subraya especialmente que esto se veía en los actos de misericordia que demostraban la compasión de Jesús.
Y la venida del reino significa que Dios muestra su compasión en formas poderosas por Jesús. Y realmente la compasión de Dios, la compasión que muestra aquí Jesús, realmente la muestra todos los días con nosotros. Pero es algo interesante que la haya demostrado con este par de personajes, este par de personas que están acá. El centurión es un oficial romano. Roma, de ocupación que está ahí. O sea, no son personas con las que pudieran, diríamos nosotros, en un contexto real, convivir de forma pacífica, porque es un ejército que los está ocupando. Pero aún así, Dios le concede la petición. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Pero dentro de todo este contexto podemos ver a los personajes. El primero, definitivamente, la figura central es Jesús. Jesús es la figura central de toda la Biblia. Luego tenemos a un centurión. Eso ya lo vimos ahí. Pero realmente, ¿quién es un centurión? Los romanos tenían formas muy particulares, o los griegos también, de nombrar a las personas o a las circunstancias. Realmente el centurión romano era un oficial que tenía al mando entre 80 y 100 soldados. O sea, estamos hablando de una persona que tenía un rango equivalente, digamos, en el contexto nuestro, a un capitán aproximadamente. Y contaba con mando táctico administrativo, es decir, tomaba decisiones también. O sea, no era solamente alguien que ejercía funciones militares, sino también funciones administrativas. Así que los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando. Además de contar con una considerable influencia y responsabilidad, se le consideraba la espina dorsal del ejército romano. O sea, estamos hablando de una persona con autoridad, con poder, con recursos, y fíjense bien, no mandó a llamar a un médico, no mandó a llamar, o no envió a su siervo a un hospital de Roma o algún otro lugar. Hizo algo distinto. Vamos a descubrir también por qué. Tenemos también dentro de los personajes, tenemos también a los ancianos. Los ancianos que aparecen aquí son dirigentes de la pequeña comunidad de judíos que están estrechamente ligados a la sinagoga. Entonces estamos hablando de un pueblo pequeño, de una ciudad pequeña, y posiblemente, tal vez solo había una sinagoga, no sabemos, pero él dice nos edificó la sinagoga, es decir, la sinagoga donde ellos eran responsables, eran dirigentes, es decir, que eran ancianos respetables ancianos judíos. ¿Y eso qué nos dice? Dice, él nos edificó la sinagoga. Es decir, posiblemente en esa sinagoga también Jesús estuvo predicando, estuvo enseñando. O sea, esta persona no desconocía quién era Jesús, sabía. Recordemos que Capernaum era el centro donde Jesús hacía la mayor parte de los milagros. Los primeros discípulos fueron llamados de Capernaum. Se dice que Pedro, Juan, Andrés, el mismo Mateo fue llamado ahí en Capernaum. O sea, estamos hablando de que Jesús era conocido. Todos los milagros que Jesús hizo en ese tiempo, ya eran conocidos por esta persona. Así que, ¿quiénes más tenemos ahí? Tenemos a los amigos, tenemos unos emisarios, que son voceros del centurión. Así que, como él no se sentía digno de ir a Jesús, entonces envía a los emisarios. Ellos tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje, repetirlo palabra por palabra. En el griego, cuando dice que fueron enviados, eso significa que eran personas que iban y decían la palabra por palabra, repetir específicamente lo que el centurión quería que dijeran. Así que estamos hablando de personas que también tenían algún tipo de influencia, buena amistad y eran confiables para esta persona. Así que ya más o menos tenemos el contexto. El siervo también es el beneficiario de la compasión de Jesús. Y en el original, cuando leímos
En el capítulo 2 dice, el siervo de cierto centurión, eso lo escribe Lucas. Pero más adelante cuando habla los amigos en representación del centurión, dice déjeme ver, en el versículo 7 dice, porque ni siquiera me considero digno de ir a ti, solo di la palabra y mi siervo. En el español se traduce igual, las dos palabras se traducen de la misma manera, pero en el griego original, esa segunda palabra, cuando el centurión, digamos, está hablando, se traduce como pais, que significa mi muchacho. Es posible que sea un siervo que nació en su casa y que él le da ese respaldo como que si fuera su hijo. Es un equivalente a lo que nosotros decimos, es que es un chavalo. Es alguien a quien yo le tengo mucho aprecio. Más o menos eso es el contexto en el que está hablando acá el centurión. Ok. Ahora veamos la ubicación. ¿Dónde está ubicado este pasaje? En Capernaum, en esa época, era un pueblo de pescadores a la orilla del mar de Galilea, donde Jesús hizo pues su ministerio, predicó, realizó milagros, era un lugar próspero, con una sinagoga, eso es lo que se dice, una sinagoga y un centro de actividad comercial y religiosa. Si solo había una sinagoga, entonces significa que la única sinagoga que había sido construida con ayuda de este centurión. Entonces ganaba lo suficiente como para dar un buen donativo, ¿no? Y hacer y construir la sinagoga, como dicen acá los respetados ancianos judíos. Así que, ahora bien, veamos exactamente cuáles son las acciones de cada uno de ellos, de estos personajes, en esta ubicación específica, y qué nos quiere transmitir a nosotros. Así que, la primera acción que vemos acá es la fe en Cristo. Dice, al oír hablar de Jesús, el centurión. Entonces, esa palabra, acobo, más o menos si se traduce, significa escuchar de la boca de un maestro o de un narrador. Entonces, si nos vamos a nuestro contexto, ¿de quién creen ustedes que escuchó el centurión hablar? De los mismos respetados ancianos judíos. Alguien le narró, alguien le mencionó, un maestro le dijo. Y si recordamos en la última prédica que tuvimos en Lucas 6, que dice los dos cimientos, decía, el que oye y hace es como si edificara su casa en la roca. Así que esa fe se traduce de esa manera. Él escuchó y luego actuó. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros hablando de Cristo? ¿Cómo es nuestra predicación? Ya nos aburrimos de estarle insistiendo a nuestro familiar, a nuestro hijo, a nuestro papá, a nuestro hermano, hablarles de Cristo. Como decimos el buen nicaragüense, ya tiramos la toalla. O seguimos insistiendo, Entonces, no había otra manera que él pudiera escuchar, porque las historias se podían haber contado, pero él necesitaba tener una fuente confiable, y esa fuente confiable posiblemente eran los ancianos judíos. Insisto, de la forma que está redactado, en la forma que Lucas redacta, recordemos que Lucas tenía cierto nivel de educación, era médico, entonces cada cosa que escribió eran cosas que tenían un sentido muy profundo. Solamente era que el sonido llegó al oído y él dijo, en este momento. No. Cuando llegó la crisis, él sabía dónde recurrir. Le insisto, no fue a un médico, no fue a buscar a alguien más, fue a buscar al que sabía que podía sanar. Eso es fe en acción. Ahora nosotros, ¿cómo estamos nosotros en ese tema? Cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando llega la crisis, ¿hacia dónde vamos? Vamos donde un amigo, vamos donde una persona que sabemos que nos puede resolver la situación, o pensamos que puede resolvernos la situación. Muchas veces no es que no puedan, muchas veces las personas no quieren. Pero Jesús dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera, el que viene a mí yo le voy a dar una respuesta.
no siempre va a ser la respuesta que esperamos. A veces nos va a decir un sí directamente en lo que estamos pidiendo. A veces nos va a decir todavía no. Necesitas desarrollar tu carácter para poder recibir lo que estás pidiendo. O a veces nos va a decir, tengo algo mejor para ti. El problema es que siempre nos enfocamos en una sola dirección, en lo que nosotros creemos que necesitamos y no en lo que realmente necesitamos. Y lo que realmente necesitamos es confiar en Cristo. Confiar en Cristo. Así que esto nos lleva al primer punto en la prédica de hoy. Esto es lo que nos hace confiar plenamente en Cristo, conocer el carácter de Cristo. Así que definitivamente el centurión conocía el carácter de Cristo. Sabía, le llegó la información, procesó la información. Dijo, Él puede sanar a mi muchacho. Él puede sanar a mi hijo. Él puede sanar a mi padre. Él puede sanar a mi hermano. Así que, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está preparado para ese tiempo de tribulación? ¿Cómo está preparado para predicar y compartir a otros de lo que Dios está haciendo? Si estamos aquí, a todos nos ha llegado tiempo de tribulación en algún momento. Todos hemos pasado por esos momentos. Y eso significa que tuvimos que dar un paso de fe. Tuvimos que decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Cambia mi vida, necesito de ti. Y como aprendíamos en la escuela dominical, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Nos quedamos calladitos? ¿Nos quedamos albergando ese tesoro, la perla de gran precio, o lo compartimos con alguien? Cuando alguien está en la ruta puede ir y comienza a estornudar. Le dice, mire, le regalo un caramelo para la gripe, o fíjese que si se toma tal té le hace bien. ¿Y por qué cuando miramos a alguien pecando o a alguien sufriendo consecuencias de su pecado no le decimos, venga Cristo, Cristo lo puede sanar, Cristo lo puede salvar? Porque si le damos una medicina nos va a agradecer, pero si le hablamos de Dios nos va a rechazar. No importa. Va a llegar el momento en que ese mensaje va a llegar y va a transformar a esa persona. Si nosotros nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer, vamos a estar de forma constante, vamos a estar deprimidos, vamos a estar sufriendo, porque no es lo que podemos hacer nosotros. Nosotros solo regamos la semilla, Dios es el que va a dar el crecimiento. Dios es el que va a tomar a la persona y va a comenzar a trabajar con esa persona. Pero, dice Romanos 10:14, ¿cómo van a invocar a quién? En aquel en quien no han creído. ¿Y cómo van a creer si nadie les ha hablado? Entonces, es el momento de que comencemos a hablar, si no lo hemos hecho. Y si ya lo hemos hecho, hay que continuar hablando. Isaías 51:3 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Les aseguro que si nosotros hemos creído el mensaje es porque ya hemos visto la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida. Así que cuando alguien en nuestro círculo cercano está enfermo, ¿qué hacemos? Reconocemos que Cristo es poderoso para sanar. Sabemos, sí, lo hemos visto, lo hemos leído muchas veces acá en las Escrituras. Si me acompañan a Lucas 5:20, esta ya es una predica acá que tuvimos en el capítulo 5. Este es el hombre que va paralítico y que los amigos lo meten por el techo del lugar donde está Jesús. Entonces en el versículo 20 de Lucas 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos, no la fe de la persona que está enferma. Le dijo, hombre, tu pecado. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar? Solo Dios. Entonces Jesús confirma que es Dios y le dice que es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda. Y en el 24 dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
En el 25 dice, al instante se levantó delante de ellos, tomó su camilla en que había llegado acostado y se fue a casa glorificando a Dios. Jesús hace eso. Jesús sana. Por supuesto, va a sanar los corazones heridos, va a sanar a aquellas personas que están desconfiando, aquellas personas que están en necesidad, que aún no quieren reconocer quién es Cristo. Pero, ¿y qué tal tú? Si lo sabes, lo entiendes, lo reconoces, ¿por qué no actúas? Y otra de las acciones que miramos acá es el buen testimonio ante la gente. Así que, ¿cómo está tu testimonio público? Las personas fuera de la iglesia pueden dar una buena opinión tuya. Imagínense este grupo de ancianos, respetados ancianos judíos, dicen las versiones. El centurión fue. La pregunta es, ¿por qué creen que los ancianos fueron? Digamos que hicieron. ¿Por qué creen que los ancianos le hicieron ese favor? Tenía un buen testimonio público. Además tenía un grupo de amigos. A los amigos les dijo, vayan. Y los amigos fueron y hablaron en nombre de él. Si recuerdan lo que les mencionaba de la aldea, habían entre 1.500 personas. Y el centurión era oficial de estaba entre 80 y 100 soldados. Posiblemente era el oficial militar de mayor rango en ese pueblo. Y fíjense bien que no se les ordenó a los ancianos, les ordenó a los amigos, les pidió, vayan, envió a los otros, a sus amigos, vayan. No mandó soldados, mandó amigos, vayan. Tenía un buen testimonio público. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Trabajamos, donde estudiamos, la gente sabe que somos creyentes. Si llegamos cualquiera de nosotros y le decimos a su compañero de trabajo, ¿sabía que el fulanito es creyente? ¿Será que nos diga? Sí, ya sabía, ya nos ha hablado. Ya hemos conversado con él de algunos temas, ¿o no? En 1 Timoteo 3:7 dice 3, debe de gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Si ustedes se regresan al inicio, el capítulo 3 dice requisitos para los obispos, para los diáconos, para los que están en liderazgo en la iglesia. Sí, es cierto, pero eso también aplica para cualquier creyente. No significa que porque no soy líder en la iglesia no debo de tener una buena reputación para los de afuera. No significa que no voy a caer en descrédito. O sea, no es eso el punto. Soy creyente. Y recordemos, nos decimos cristianos porque, así como los hombres, los amigos del centurión, somos emisarios, son enviados, nosotros también somos enviados a proclamar de Cristo. No es solamente algo circunstancial, muy particular en este caso. No, todo creyente debe cumplir con eso. Todos los creyentes. Y en Hechos 16, del 2 al 3, también vemos ese mismo patrón. Hechos 16, 2, 3. Está hablando Pablo y habla exactamente, voy a leer desde el 1, dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre era griego. El 2, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. El punto acá es ese. Timoteo, a pesar de que solo su mamá era creyente, las personas hablaban bien de él, tenía un buen testimonio público. Por eso la pregunta, ¿cómo está tu testimonio público? ¿Cómo está
tu testimonio en tu círculo de influencia? ¿Somos reconocidos por creer en Cristo? ¿Conocidos por hablar de Cristo? ¿Encontramos siempre oportunidades para estar testificando de Cristo? ¿O, o solo lo hacemos en la iglesia? ¿O solo lo hacemos en un lugar donde nos sentimos cómodos y confortables? Son preguntas de reflexión que realmente en este tiempo que estuve preparando el tema me llevó a mucha reflexión y también a edificar mi vida en esto. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos influyendo? Ahora bien, si se fijan, o sea, todos sabemos, esta ubicación de la iglesia es muy particular. Estamos en una zona, digamos, donde hay gente habitacional, hay familias en la iglesia y les aseguro que de los que estamos acá, tal vez uno o dos vienen de cerca de acá de la iglesia. Y eso no significa que nosotros no sigamos predicando domingo a domingo, eso no significa que salimos los sábados aquí alrededor a regar tarjetas, a invitar gente, a hacer evangelismo. Nosotros continuamos. Dios va a llegar el momento en el que va a tocar a esas personas y los va a traer, si es su voluntad. Pero eso también es algo que nos anima a nosotros a seguir haciendo, porque no depende de nosotros, depende de la voluntad de Dios. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es continuar hablando, continuar evangelizando, continuar predicando con denuedo y hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que de ánimo para ustedes también, que en los lugares donde ustedes estén, aunque ustedes no vean que hay personas cambiando su vida por lo que ustedes predican, va a llegar el momento de la crisis. Y en ese momento Dios va a obrar en sus vidas. Así como obró en la de nosotros cuando llegamos a la crisis, abajo. El milagro y por eso es que estamos aquí. Eso nos lleva al punto número 2. El punto número dice, conocer el carácter de Cristo te hace reconocer tu bajeza ante su majestad. Tú tienes que predicar. Tú no vas a hacer cambiar a nadie. Ni tú mismo pudiste cambiar por tu propia voluntad. Tuvo que llegar Dios y transformar tu voluntad. Tuvo que cambiar tus deseos, tus afectos. Lo que antes sentías que era bueno, hoy que Dios ha iluminado tu vida, hoy que la verdad ha llegado a tu vida, te das cuenta que no es bueno. Ustedes pueden ver en muchos lugares que hay personas que están conectados ilegales a la energía eléctrica. Y cuando uno, eso es ilegal, usted no puede hacer eso. Te dice, pero si ellos roban más, si ellos son más ladrones. No se roba a todo el mundo. Sí, pero no son cristianos. Ellos no van a la iglesia. Ellos no dicen que son creyentes. Usted sí. Y eso es robar. Y los mandamientos dicen no robarás. Y lo otro es que Dios va a tratar con usted. Dios va a tratar con ellos cuando sea el momento. Entonces, es algo que Dios ha ido cambiando en nosotros y sabemos y entendemos, incluso hasta el uso de algún material, libros que podemos descargar gratis de las redes o de algún punto en internet, no es gratis, todo, a menos que tenga más de 100 años de haberse publicado, que tienen, ya se liberaron todos los derechos, es delito. Eso va en contra de la ley. Pero muchos lo seguíamos haciendo. Hasta que Dios llegó y nos dijo, eso es ilegal, no puedes hacerlo. Así que reconocer quiénes somos, reconocer el carácter de Cristo, nos hace reconocer nuestra bajeza ante su majestad. Realmente, ¿quién es el que puso en las tablas de la ley esos mandamientos? Dios mismo. Cristo estaba ahí. ¿Recuerdan? Fue el dedo de Dios el que escribió las tablas de la ley. Fue Cristo mismo, estaba ahí, presente. Así que Él conoce bien la ley, sabe que es algo con lo que vamos a luchar, pero sí nos dio esperanza. Él venció todas esas tentaciones. Así que ya hemos escuchado, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras
necesidades, nuestras circunstancias, porque Él las vivió también. Así que, si nos centramos nuevamente en el pasaje, estamos hablando de que el centurión y su siervo no son judíos, son romanos, miembros de un ejército de ocupación que tiene a Jerusalén y a los judíos, a Israel, bajo el dominio de los romanos, bajo esclavitud. Básicamente ellos son Israel es esclavo de los romanos, de Roma. Así que detrás de la actitud vacilante que tenemos del hombre de ser visitado por Jesús, estaba el problema de las relaciones entre los judíos. Si me acompañan a Hechos 10, vamos a ver a qué estoy refiriendo. En Hechos 10, 28. En Hechos 10 estamos hablando de Cornelio. Cornelio es otro centurión romano. Y llega Pedro a visitarlo. Pide que Pedro lo visite, perdón. Dice, entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Lo mismo está haciendo Jesús. Cuando los ancianos van, le piden, le hacen la petición en nombre del centurión, él va, él no tiene problema con llegar. Pero el centurión le dice, Señor, vamos a leer el texto directamente, dice, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Él sabe que este es el problema, sabe que los judíos no van a visitar a los griegos, sabe que los judíos no van a visitar a los romanos, pero aún así le dice, no te molestes más, yo sé quién eres, solo di la palabra. ¿Cuál palabra? Se va a hacer la misma palabra que dijo, hágase la luz, la misma palabra que para que la tierra fuera y fue hecho, es Dios mismo. ¿Y por qué creen que el centurión reconoce eso? Ahí tiene la explicación. Dice, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo a esto y él lo hace. Él reconoce la autoridad, pero reconoce que hay una autoridad mayor que la que él puede tener ahí. Si le dice a los soldados, lleven a mi siervo a un médico, los soldados lo iban a llevar sin ningún problema. Iban a obedecer por el rango que tenía el centurión. Él tenía al menos 80 soldados a sus órdenes, pero no mandó a los 80 soldados, a ni uno. Mandó a los ancianos judíos y a sus amistades. ¿Y lo mandó dónde? Donde el que él sabía que tenía la autoridad para sanar. Así que la pregunta es, ¿tú tienes esa misma convicción? ¿Tú tienes esa misma convicción? Acompáñame a Mateo 8, del 1 al 3. Vamos a ver qué otro pasaje nos enseña lo que estamos viendo acá con el centurión. Mateo 8, del 1 al 3. Dice, cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se ve la misma actitud. La diferencia es que este era un hombre que era rechazado, un leproso. En cambio, el otro era un centurión. Pero tiene la misma actitud. Llega y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Di la palabra y mi... Es la misma actitud. ¿Se imaginan ustedes cómo está ese contraste? Cualquiera puede entender la actitud del leproso. Era alguien que era rechazado. Es más, seguro que se le pasó a alguien por ahí y logró llegar hasta donde estaba Jesús. Esas personas, el olor era carne descompuesta.
Y al que lo veían, lo expulsaban de la zona donde estaban las demás personas. Lo expulsaban de las ciudades. Él tenía que vivir fuera de la ciudad. Era completamente rechazado. Pero en contraste tenemos a un centurión y tiene la misma actitud. Así que, iglesia, cuando le pedimos algo a Jesús, ¿cuál es nuestra actitud? Llegamos como niños malcriados y le decimos, Señor, tú sabes lo que yo quiero y me lo tenés que dar. Me imagino que una persona ha escuchado decir eso. Y no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de gente en la iglesia. ¿Cuántas personas que se dicen creyentes tienen una actitud como esa? Es que Dios sabe lo que yo quiero, no lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y Él me lo tiene que dar. Se está obligado a dárselo. Muchas veces actuamos así. Insistimos en algo, y al final Dios no nos da. Y a veces puede ser algo que puede resultar piadoso. Allá en 2 Corintios 15, creo que es donde Pablo le dice al Señor que le quite ese aguijón que tiene la carne. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Pero esos textos no son de los que no sabemos de memoria. No son esos textos los que recordamos cuando estamos pidiendo al Señor. Y el Señor dice, no, bástate mi gracia. Y al final, ¿qué pasó? Pablo tuvo que aceptar la voluntad de Dios y vivir con eso. Pablo mantuvo su ministerio a pesar de eso. Así que imagínense cómo el centurión muestra la preocupación por su esclavo. Hay una actitud hacia los judíos. Dice, le dijeron los ancianos, Él ama, porque Él ama a nuestro pueblo. Y también estaba preocupado por un siervo. Él puede haberlo cambiado. Este está enfermo, lléveselo y tráiganme otro que esté sano. Sin ningún problema. Nadie le iba a decir que no. Él tenía la autoridad para hacer eso, pero no lo hizo. Cuando vio su imposibilidad de hacer algo, ¿qué hizo? Mandó a llamar al que sí tenía el poder para cambiar, el poder para sanar. Así que, ¿cómo hacemos nosotros? Así que, si se fijan bien, lo que brilla sobre todo lo demás, amaba al pueblo judío, había ayudado en la edificación de la sinagoga, pero realmente, ¿qué es lo que brilla? La calidad de su fe. Recuerden, fe implica dos cosas, conocimiento y confianza. Conocemos, leemos, tenemos la escritura. La segunda parte, confiamos. Confiamos en que Jesús es el que cambia, el que transforma, el que sana. Así que, definitivamente, reconociendo la autoridad, la superioridad, la supremacía de Cristo, este centurión estaba preparado para confiar en lo que Dios podía sanar. Solo le dijo, di la palabra. Señor, di la palabra. Así que nosotros estamos en ese punto, o hemos estado en ese momento, en el que solo esperamos que Dios diga la palabra, anhelamos que Dios diga la palabra para cambiar lo que por alguna razón está afectando nuestra vida. Pueden ser consecuencias de nuestro pecado, pueden ser consecuencias de malas decisiones financieras, pueden ser consecuencias de un ímpetu. De pronto nos enojamos con nuestro jefe y tiramos todo y salimos enojados y por eso nos echaron del trabajo. O es producto de un jefe perverso que tenemos, porque puede pasar. Podemos tener jefes que no conocen de Dios ni le interesa nada y simplemente muestran una autoridad y dicen, despídalo. Se le paga y adiós, nos vemos, no pasa nada. ¿Es legal? Sí, es legal. Estamos de acuerdo. Pero cuando eso pasa, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Nos enojamos? ¿Nos ponemos iracundos? ¿Nos preparamos para demandar a la empresa por un mal jefe que hay? ¿O decimos, Señor, dependo de ti? Di la palabra y yo voy a estar contento. Di la palabra y yo voy a estar satisfecho. No es ser, ¿cómo es el término? Conformistas.
No, es estar con gozo ante lo que Dios está permitiendo. Porque hay cosas que sí podemos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar. Hay momentos en nuestra vida en los que tenemos que sentarnos y decir, voy a dejar que Dios actúe. Voy a dejar que Dios actúe. Eso es a través de la oración, a través de la meditación, a través de esa relación con Dios, a través de esa confianza que tenemos en Dios. Y eso es lo que hace un cristiano maduro. Y cristianos maduros constituyen iglesias maduras. Y eso es lo que hace Dios cuando dice que va a edificar su iglesia. Va a hacernos pasar por las pruebas porque va a ayudarnos a conformar nuestro carácter, que alcancemos la madurez como personas, pero eso influye también en la iglesia. Eso nos lleva al punto número 3. Conocer el carácter de Cristo te hace aceptar su soberanía en todo. Fíjense bien, el hijo, palabra. Y luego en el versículo 9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Esa palabra maravilló solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, cuando se refieren a Jesús, ¿verdad? Jesús se maravilló en Marcos 6:6 de la incredulidad de su propio pueblo. Si gustan me acompañan ahí. Están unos cuantos, un libro atrás, en Marcos 6:6. Marcos 6:6. Ok, desde el dice, donde el 4. Y Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer milagros ahí, ningún milagro ahí, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado. ¿No? Pero ¿de qué se maravilló en Marcos 6? De la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Su propio pueblo, Nazaret, no confiaba en él. Decía, ¿y quién es este? Pero si es el hijo del carpintero. ¿De dónde habla con esas palabras? ¿De dónde sacó esa enseñanza? Y entonces dice, Jesús se maravilló de su incredulidad. Es la misma palabra que encontramos en Lucas 7:9. Se maravilló. Y fíjense bien, si leemos el 9, dice, dijo a la multitud que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Se cierra el versículo 9. El versículo 10 dice, cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Entre el versículo 9 y el versículo 10 ahí está la sanación. Se da. Jesús dijo la palabra, no lo describe acá Lucas, pero evidentemente lo hizo. Hay el pasaje paralelo en este, creo que está en Mateo, creo que es Mateo 8, ya les confirmo que eso sí se me... Mateo 8, sí, Mateo 8, déjenme ver, sí, Mateo 8:10. Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló, otra vez el mismo término, y dijo a los que le seguían, en verdad, y sigue todo lo que Dios dice, hay cosas que Cristo dice ahí, pero en el 13 dijo, vete, así como has creído, te sea hecho. Y en la última parte del versículo 13, Mateo 8:13 dice, y el criado fue sanado en esa misma hora. Efectivamente, Dios dio la orden. Cristo dio la palabra y se hizo. En Lucas no lo registra, pero tenemos en el pasaje paralelo, en otro de los evangelios, en Mateo 8, y efectivamente da la orden. Y dice, en el momento que Dios lo dijo, fue sanado. ¿Eso qué significa? A pesar de que Jesús elogia la fe y comenta que un gentil había superado a los judíos, fíjense bien que dice, les digo que ni aún en Israel, no está hablando de Judea, no está hablando de los judíos, está hablando de Israel. No estamos hablando de una tribu, estamos hablando de las 12 tribus. Dice, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande.
¿Se imaginan? O sea, ¿qué significa eso? A pesar de que era un no judío, hace que Jesús se maraville, pero hay algo importante acá en Lucas. Lucas saca a relucir las implicaciones del contraste para el desarrollo futuro del pueblo de Dios. La base para ser aceptados en el pueblo de Dios no se basa en un origen racial, sino en la fe. No es porque sos judío, porque si se fijan bien, en otro de los pasajes, de los milagros que Jesús hace con la mujer sirofenicia, le dice, o sea, no es posible el amo darle la comida de los hijos a los perros. Y resulta que los judíos no tenían perros, no tenían mascotas. Entonces, era una manera que decían, los judíos hablaban de los otros pueblos. Y él le dice, es verdad, pero aún los que tienen mascotas, las mascotas comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Entonces eso le dice, tu fe te ha sanado. Por tu fe has alcanzado lo que estás pidiendo. Y ella no era judía. Como podemos ver, ya no la salvación, la fe no es exclusiva de los judíos. Es un don que Dios reparte de acuerdo a su soberanía, después de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que hace que la fe del centurión sea algo que maravilla, que sea asombrosa? ¿Qué creen que sea? Que la fe del centurión sea asombrosa. Primero, reconoce la dignidad de Cristo. Cristo es digno. Reconoce la supremacía de Cristo. Cristo es supremo. Él puede sanar. Cristo es soberano. Él hace lo que Él considera mejor para su reino. Por eso le dice, di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. Así que, como aplicación, iglesia, cuando las personas en tu entorno te ven en tu diario caminar y actuar, se asombran de tus acciones. Tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo pueden decir, este es un hombre de fe. Te han visto actuando en diferentes circunstancias, te han visto actuando en diferentes tribulaciones que has pasado, diferentes necesidades, diferentes problemas, y dicen, este es un hombre de fe. O solo dicen, yo sé que él va a la iglesia. O solo dicen, yo sé que a veces hacen reuniones aquí en su casa, pero tu testimonio público, ¿cómo es? Realmente podemos decir que las personas pueden ver en ti el carácter de Cristo, pueden ver en ti la dignidad de Cristo, pueden ver en ti la soberanía de Cristo. Y lo otro importante, iglesia, cuando ves las circunstancias en las que se ha desarrollado tu vida, reconoces la mano de Dios obrando en ti. Reconoces que ese accidente que te ocurrió es la mano de Dios obrando en ti. Reconoces que esa tribulación, ese problema que tuviste en algún momento de tu vida, te llevó a los pies de Cristo. Era su voluntad que tú fueras a los pies de Cristo. Tú no fuiste solo. Aquella historia que hemos escuchado, es que Dios es un caballero, Él te golpea la puerta y si vos le abrís va a entrar. Dichoso aquel que pasó eso. A mí me pateó la puerta y me sacó a la fuerza. Yo no quería salir, yo no quería caminar y Él así lo hizo. Y les aseguro, si cada uno de nosotros que estamos aquí comenzamos a contar cómo fue que Dios llegó a nuestras vidas, les aseguro que van a ser circunstancias, situaciones iguales. Así que Dios no va a actuar como un caballero, Dios va a actuar como el Rey de Reyes, Dios va a actuar como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el jefe del ejército celestial. Así que ustedes creen que va a actuar como un caballero. Se va para ahí en la puerta y decir, ¿me dejas entrar? Falso. Eso no es cierto. Ayer estaba, dentro del material que estaba preparando, estaba leyendo. Eso decía alguien
que es como un evangelio romántico, bonito. Es como para una telenovela, pero no es para la vida real. No es para preparar a una iglesia para evangelizar. No es para preparar a una iglesia para edificarse en la roca. Es bonito, pero eso no es el evangelio de Cristo. Así que gracias a Dios porque podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas en circunstancias que posiblemente no nos hubieran llevado a Cristo, y por eso es que estamos aquí. Por eso es que testificamos y por eso es que no nos vamos a cansar de predicar, aunque las personas tal vez no quieran escucharnos. Pero les aseguro algo, va a llegar la crisis y cuando llegue la crisis van a recordar tus palabras. Así que gracias a Dios por su palabra. Los invito a que me acompañen a orar para cerrar el tiempo. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias por todo tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos permitiste hoy, Señor. Conocer un poquito más de tu carácter, Señor. Entender que cuando otras personas, Señor, que no eran judíos, Señor, actuaban, Señor, de esta manera, era que tú estabas, Señor, enseñándonos a nosotros que no necesitamos ser judíos, Señor, para alcanzar salvación. No es una cuestión de raza, es una cuestión de fe. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. No una fe ciega, Señor, sino una fe que realmente se basa en conocerte a ti, en saber quién eres tú y reconocer nuestra bajeza, Señor. Como la parábola, Señor, donde el publicano dice, sé propicio de mí, que soy pecador. Que sea esa nuestra actitud, Señor. Que podamos entender, Señor, como dice en Gálatas, Señor, que somos uno en Cristo, Señor. Ya no hay griego ni judío, Señor. Realmente somos uno en Cristo. Es un solo pueblo, Señor. Tú hiciste, Señor, que de esas dos razas, Señor, de esos dos pueblos, judíos y no judíos, ahora seamos uno en Cristo. Y gracias, Señor, porque podemos leer eso en tu palabra, podemos reconocer eso en nuestras vidas y podemos enseñarle eso a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, y a las personas que están en nuestro entorno, Señor. Ayúdanos a ser voceros, Señor, así como estos hombres que fueron enviados por el centurión, Señor. Somos voceros, Señor, y vamos a transmitir tu palabra, Señor, palabra por palabra, Señor, sin alterar nada, Señor, sin quitarle nada. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta iglesia, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, pon peticiones en tus manos, Señor. Amén. Amén. Son amados.